superior, en este caso Instituto Laboral Nueva Luz. Le doy la más cordial bienvenida a esta segunda semana de actividades importante, sobre todo, ¿verdad? Vamos a agradecer un poquito para los micrófonos cerrados. Le agradecería a Joainet, por favor. Gracias. Y es importante, bueno, primero que nada, darles la más cordial bienvenida a esta segunda semana de clases. Ya estamos, ¿verdad?, avanzando en el desarrollo del trimestre y es importante que avancemos con paso firme. En este sentido, vamos a iniciar nuestra reunión de hoy. Nuevamente me presento, la profesora Roxángela Adames, para servirle y vamos a iniciar en esta semana pues el contenido que nos atañe para el desarrollo de la misma. Antes de iniciar el contenido propiamente de la materia de geografía, les voy a compartir un pequeño video motivacional, porque siempre es importante desarrollar a través de las diferentes actividades de videoconferencia a temas con respecto a los valores, con respecto a los ejes transversales, ¿verdad? Que nos permiten a nosotros el desarrollo de temas importantes. Entonces voy a cerrar la cámara y el micrófono pues para que puedan escuchar el video que les he preparado para la tarde de hoy. Permiso. Bien. Definitivamente que el trabajo en equipo es la mejor herramienta para la consecución de los objetivos.
nosotros hemos conformado en este trimestre escolar 2021, tercer trimestre, hemos conformado a respetados participantes un equipo de trabajo. Y dentro del equipo de trabajo es importante que sepamos que estamos, ¿verdad?, conformados para apoyarnos mutuamente para el logro de los objetivos. En este caso, el logro del objetivo, ¿verdad?, la finalización de la materia con éxitos. Definitivamente que es importante entonces considerar la comunicación en el desarrollo del trabajo en equipo. Estamos trabajando en una plataforma en la cual hay diversas actividades, diversos compromisos. Entonces es importante la comunicación. Si usted necesita el apoyo en algún sentido, es importante que usted exprese, ¿verdad?, en su momento justo para poder entonces apoyarle. Definitivamente que las capacidades de cada uno de nosotros deben ponerse a disposición del grupo para que podamos entonces terminar con éxito esta tarea. Entonces, los invito a formar parte de este grupo, de ser parte activa del grupo, para que podamos entonces conformar un grupo de unidad, de comprensión, de tolerancia, de respeto, para trabajar de una manera armónica, que es lo que se desea. Bien, después de haberles hecho algunos comentarios, porque siempre es importante en toda actividad dar un mensaje positivo, porque la educación no es solamente abordar los temas académicos, no, debemos también abordar aspectos importantes. En este caso, importante es la formación del estudiante, que tenga conocimiento y que exprese esos conocimientos mediante sus diferentes habilidades y el desarrollo de sus talentos. Muy bien. Vamos entonces a continuar. Vamos a continuar. Vamos a continuar en la tarea que hoy hemos iniciado. Un segundo. Me gustaría pues saber si la compañera Priscila González ha podido accesar a la plataforma. Sí, profe, estoy aquí. Ajá. Sí, pero a la plataforma de trabajo del instituto. ¿Ha podido ver las actividades, las tareas? No, profe, es que yo solo ayer fui a matricularme, entonces hoy es mi Okay. primera clase. Perfecto. Sí, es que yo tengo que saber por qué, es importante porque de esa manera entonces nos vamos comunicando. Hay estudiantes, por ejemplo, que ya se han inscrito, que ya están dentro de la plataforma, que han entregado actividades, ¿no? Entonces, bien. Y tenemos que trabajar esto de acuerdo pues a los tiempos de ustedes, eh, de acuerdo a cuando los vayan anexando a la plataforma para que vayan trabajando. La compañera Joinet Guevara ha podido ingresar a la plataforma de trabajo, donde están los temas y demás. Profe, yo soy por módulo. ¿Cómo así? Por módulo. Sí, Ajá. a mí me dijeron que si podía entrar también a las clases. Uh-huh. Es decir, que usted no va a trabajar en la plataforma. No. Uh-huh. Ok, voy a anotarla acá. Listo. Bien. Entonces, bueno, vamos a continuar. Perfecto que haya entrado a la clase. Eso denota pues el interés que usted tiene en su formación. Bien, entonces es importante para los estudiantes que vamos a trabajar con la plataforma. Nosotros la semana pasada estuvimos dando algunos lineamientos importantes con respecto al desarrollo de la materia. Me permiten un segundito. Me permiten un segundito que voy.
Nosotros pues la semana pasada estuvimos dando algunos lineamientos generales con respecto al trabajo que vamos a realizar. Definitivamente tenemos todo el interés en que podamos aprovechar de una manera muy positiva estos tiempos que estamos compartiendo. Bienvenido a Mabel Watt, bienvenido. Hablaremos de la evolución de la geografía. La geografía en la antigua surgió en el siglo VII a.C. en la antigua Grecia. La geografía servía para describir a la Tierra. Lograron tener exactitud cartográfica y sus métodos eran mediciones y cálculos. La geografía en el medioevo surgió en el siglo V al XV en Europa y Medio Oriente. La geografía perdió precisión y credibilidad. Se convierte en relato literario, mezcla la fantasía con la realidad. Pierde rigor cartográfico. Tiene una función utilitaria que les permitió dominar el espacio. Crean en la Tierra como un disco plano. La geografía en la Edad Moderna transcurre desde el siglo XVII hasta fines del siglo XVIII en Europa occidental. La geografía recupera obras antiguas. Aparecen las obras específicas, desarrollo de la cartografía, y también se incluye la secularización de la cartografía. La geografía en la Edad Contemporánea surge desde fines del siglo XVII a fines del siglo XIX. Muestra la razón humana como conocimiento. Aparece el positivismo. Muestra la geografía como ciencia. Aparece el paradigma historicista. Logra la presencia de escuelas. Se realizan publicaciones geográficas, entrevistas, etc. La geografía le presta atención a los problemas sociales que surgen en la época. La modernidad surge en 1989. Hay un icono de unidad entre mundos ideológicos. No hay muchos conocimientos aún por la actualidad de la época. Enfoques geográficos tradicionales. Hay varios tipos de enfoques geográficos tradicionales. Uno es la geografía general, que transcurre a fines del siglo XVIII en la antigua Grecia. La institución la tiene como disciplina, se mantiene aún en nuestros días. Geografía regional, que surge en 1880 y tiene una fuerte presencia en el siglo XX. Pierde poder y recupera poder en mitad del siglo XX e inicio del siglo XXI. La geografía anarquista, que surge en la segunda mitad del siglo XIX, no tuvo aceptación porque sus ideas eran marginales. La geografía ecológica, que surge en 1923, planteaba una concepción unificadora entre la naturaleza y el hombre. La geografía cultural, que surge en el siglo XX en California, entiende la intervención humana en el medio. Enfoques geográficos después de la Segunda Guerra Mundial. Se encuentra la geografía cuantitativa, que tuvo importancia durante los años 50 y 60. Tiene el neopositivismo. Critica las perspectivas regionalistas. Perdió importancia cuando bajó su eficiencia para resolver los problemas del espacio, por la frialdad de sus análisis. La geografía sistemática, que aborda el espacio geográfico como un sistema fácilmente esquematizable y comprensible. La geografía cultural, en la que cobran interés los aspectos simbólicos, la falta de desarrollo teórico y metodológico. La geografía de la percepción y el comportamiento, en el que se genera un interés en la imagen mental individual y colectiva que sobre su entorno desarrollan los seres humanos y que impulsa sus respuestas o comportamientos en el espacio. Incorporó parámetros subjetivos y procede de herramientas cuantitativas. La geografía radical, que surge en 1970 y tiene defensores marxistas, geografía en sociedad y no al servicio de poderes dominantes o de las potencias hegemónicas. Enfoca la geografía hacia los problemas sociales y la búsqueda de soluciones ante injusticias y asimetrías. La geografía humanista, que surge en 1970, intenta comprender el espacio geográfico desde la representación que los seres humanos se hacen de él. La geografía ambiental, que ocurre en Grecia, y hay apariciones discontinuas desde el siglo XVIII en adelante. Toma conciencia de las problemáticas ambientales y esto llevó a muchos países a implementar cambios con la finalidad de preservar áreas naturales. La geografía automatizada, que es la resultante del paradigma tecnológico, informático, digital, satelital y reedificado. Las interpretaciones sobre la evolución de la geografía como ciencia. Una de las interpretaciones es de Thomas Kuhn. Las ciencias se desarrollan en fases. Primer momento, se buscan soluciones universales a problemas existentes. Surge un nuevo paradigma. Segundo momento, cuando hay refutaciones se inicia un estado de crisis que se resuelve con el surgimiento de un nuevo paradigma. Tercer momento, se abandona el paradigma original por problemas que no tienen solución. Imre Lakatos. La ciencia tiene dos teorías y un experimento, o sea, tres cosmovisiones. Cuando falla alguna de las predicciones derivadas de una teoría, esta no se excluye, sino que se conserva mientras se afinan las observaciones realizadas y se llevan a cabo otras. Ulrey Balmaceda. Existen dos pasos. Primero, acumulación de saberes y descubrimientos. Segundo, un paradigma no se sustituye a otro, como decía Kuhn, sino que el paradigma que surge se suma y convive con el que ya existía. Silvia Santarelli y Marta Campos sostienen que los paradigmas existen en una continuidad de ideas y comunidad científica. Say decía que el pensamiento geográfico durante el siglo XX se influenció por el positivismo y el historicismo, a través de enfoques que respondían a ambos paradigmas.
Paradigmas y enfoques. Un paradigma trasciende a una disciplina. Un enfoque se conforma en el interior de una disciplina como respuesta a una influencia paradigmática. Un paradigma brinda resolución a cuestiones preocupantes científica y socialmente. Las distintas edades. Edad antigua. Surgieron varios paradigmas y no había enfoques muy definidos. Edad media. Paradigma heterocéntrico en Europa católica que dio paso a un enfoque literario o artístico religioso. Mezcla de realidad con fantasía. Edad contemporánea. Paradigma positivista. En mediados del siglo XIX existían dos paradigmas, positivismo e historicismo. En la segunda mitad del siglo XX había teorías que podían agruparse dentro de un u otro paradigma. Los paradigmas eran positivista y neopositivista y socio e histórico. A continuación hablaremos sobre los paradigmas anteriores. Bien, para nosotros esto importante, lo que hemos visto hasta el momento, en esta oportunidad les voy a presentar una diapositiva ya para comentar con más detenimiento pues el tema que vamos a desarrollar. Vamos a ver un poquito por aquí. Con respecto a la evolución histórica de la geografía. Ese es el tema que vamos a abordar nuevamente en la clase de hoy y que nos va a permitir entonces afianzar algunos conocimientos importantes. Cómo la geografía fue evolucionando a través de las diferentes épocas y que fue madurando, fue transformándose viene de una evolución sencilla con la relación con el ambiente hasta llegar a lo que es actualmente la geografía, una ciencia de suma importancia en el devenir o el acaecer de los pueblos, ¿verdad? Entonces vamos a trabajar este tema en la tarde de hoy. Nosotros debemos iniciar, ¿verdad? Según los periodos de la historia, inicialmente cómo era la geografía en la Edad Antigua, como bien me lo indica el video que acabamos de observar, que me dio un recorrido bastante puntualizado, ¿verdad? Pero a la vez nos sirve a nosotros para ir sensibilizándonos sobre la importancia de la geografía. Entonces, es importante en la Edad Antigua reconocer o distinguir, ¿verdad? Que en la Edad Antigua, ¿quiénes fueron los primeros en el desarrollo de la ciencia geográfica o de los conocimientos geográficos? Definitivamente que fueron los griegos. Y esto, sobre todo en la forma que ellos tenían de ver el mundo. Porque los griegos desarrollaron diferentes teorías acerca de la forma de la Tierra. Unos decían que era la forma de un disco que flotaba sobre un inmenso mar y que este no tenía fin, ¿verdad? Otros que la Tierra era plana y que después de pasar ese espacio caía usted pues a un abismo. Entonces habían diferentes concepciones con respecto a la Tierra y entonces fueron inicialmente los griegos que desarrollaron, ¿verdad?, estos pensamientos. Iniciamos con el Heródoto, que es el padre de la historia acá en la geografía. ¿Por qué es importante Heródoto? Bueno, es importante por todos los relatos de sus obras.
¿verdad? En la medida que él hacía esos recorridos, esos viajes, él observaba y además de observar, entonces anotaba. Y todo esto permitió, ¿verdad?, dar un aporte positivo al desarrollo de la geografía. Es importante también, como me lo indica la diapositiva, considerar, ¿verdad?, el aporte también de Aristóteles. ¿Por qué? Porque Aristóteles, él en su obra, primero que nada, fue el primero que utilizó el vocablo geografía en su obra El cielo. Además, Aristóteles señaló la relación existente entre el ser humano y el medio geográfico. También es importante porque realizó contribuciones importantes o relevantes con respecto a las coordenadas geográficas. Otro griego importante, Erastótenes. ¿Qué hizo Erastótenes? Bueno, hizo aportes importantes porque se considera el iniciador de la geografía matemática. Él elaboró el primer mapa del mundo donde trazó la red de las coordenadas geográficas con sus paralelos y sus meridianos. Estamos hablando, como bien me lo indica la diapositiva, del 276 al 194 antes de Cristo, antes de Cristo. Tenemos además también Estrabón, que su obra más importante se denominó, como bien me lo indica la diapositiva, la geografía. Esta era un compendio de 17 tomos, por eso era considerada una enciclopedia, y esa es la importancia de Estrabón, que él hace ese compendio de los conocimientos que existían de la geografía en su momento. Tenemos además a Ptolomeo. Ptolomeo fue un excelente geógrafo. ¿Qué hizo él? Elaboró mapas en donde representaba la superficie esférica de la Tierra sobre una superficie plana. Además, él confeccionó un sistema de proyecciones utilizando paralelos y meridianos para señalar la latitud y la longitud geográfica. Veamos lo avanzado que estaba Ptolomeo, ¿verdad? Estamos hablando del 90 al 170 antes de Cristo, y ya se estaba hablando de latitud, de longitud geográfica. Muy importante estos aportes. Alejandro Magno, también denominado en la historia el Grande, que fue un explorador griego y que dentro de sus viajes y sus exploraciones, él visitó muchos lugares, muchos imperios. ¿Y qué hizo él? Bien, entonces todos esos relatos han servido de base importante de conocimiento. Y esto permitió entonces la elaboración de mapas de los territorios conquistados por Alejandro Magno. También tenemos el aporte de los asirios, de los fenicios, de los babilonios. Ellos hicieron viajes y también aportes en la astronomía. Debemos también señalar el aporte de los egipcios, quienes hicieron aportes importantes en cuanto a la astronomía y sobre todo las estaciones. Recordando, ¿verdad?, que los egipcios tenían una relación muy íntima con el aspecto de la religión, y toda su vida prácticamente giraba en torno a este. Llegamos a la Edad Media. ¿Y quiénes realizaron aportes que podemos distinguir en la Edad Media? Bien, tenemos los árabes, tenemos los chinos y los mongoles, quienes contribuyeron, ¿verdad?, con sus exploraciones al conocimiento, sobre todo entonces de Asia. Tenemos a los vikingos, quien entonces por el interés de la búsqueda de riquezas, entonces también hicieron aportes importantes, sobre todo en el Atlántico Norte y en la península escandinava. Además, en la Edad Media tenemos a Marco Polo, que fue un explorador. ¿Y por qué es importante Marco Polo? Bien, porque él en su libro de las maravillas, él describe sus viajes y relata todas esas vivencias en esos territorios asiáticos. Sobre todo es importante Marco Polo con este libro porque él despertó la curiosidad, la imaginación
¿verdad? Por conocer estas tierras. En la Edad Moderna tenemos los aportes de Nicolás Copérnico, cuyo aporte importante se considera que es la teoría heliocéntrica, y que esta es la que señala pues que el centro del Sol, que el centro del universo es el Sol, que el centro del universo es el Sol. Tenemos además a Galileo Galilei. Él construyó un gran telescopio para observar la superficie lunar y sus fases. Y con sus trabajos confirmaron, de Galileo Galilei, ¿verdad?, la teoría de la esfericidad de la Tierra. Tenemos además también en la Edad Moderna al descubridor del Nuevo Mundo, y lo llamamos así, no porque él haya hecho esa hazaña, porque sabemos que antes de Cristóbal Colón ya nos habían visitado otros grupos, pero lo importante de los españoles fue, ¿verdad?, el cambio trascendental de que ellos hayan llegado al continente, porque se dieron muchos cambios en lo económico, en lo político, en lo social, en lo cultural, en lo religioso. Entonces, debido al impacto de la llegada de los españoles al Nuevo Mundo, se les concede pues este término de que ellos pues llegaron a nuestro continente. Tenemos además en esta lista a Américo Vespucio, que fue el primero, ¿verdad?, en realizar un mapa de América. Él, sobre todo a la importancia de Américo Vespucio, que él elaboró como bien lo indica la diapositiva, el primer mapa de América. Y es gracias a este aporte que el nombre de nuestro continente pues lleva el nombre de Américo Vespucio. Tenemos además a Fernando de Magallanes, quien realizó viajes por el Océano Atlántico, y además es importante porque en todos estos recorridos que él realizó por el Océano Atlántico, en Europa, en el Océano Pacífico, en América, todos estos recorridos que realizó, él en uno de sus viajes, ¿verdad?, recorrió el Estrecho de Magallanes en Sudamérica. Y es importante entonces el aporte que él realizó. Tenemos además, como bien lo indica la diapositiva, a Gerardo Mercator, que como su nombre lo indica, Mercator es una proyección bien conocida, que es una proyección de tipo cilíndrica. También es importante Mercator porque fue el primero en usar el término atlas para designar a un conjunto de mapas. Otro personaje importante que tenemos dentro de la Edad Moderna, tenemos a Bernardo Barenius, quien realizó importantes contribuciones porque él divide la geografía en dos partes: general, la geografía especial. Tenemos además a John Kepler, quien formuló las leyes de los movimientos planetarios, y según los cuales pues los planetas se mueven alrededor del Sol, sobre su propia órbita. Eso es en la Edad Moderna. Ahora vamos a ver de una manera bien sucinta en la Edad Contemporánea. En la Edad Contemporánea tenemos Alejandro von Humboldt, quien fue el fundador de la geografía científica. Él realizó muchas expediciones, sobre todo en Sudamérica, y esto sirvió pues para tener el conocimiento de estas tierras. Además, como bien lo indica la diapositiva, a Carl Ritter, que es el fundador de la geografía científica moderna y de la geografía humana. Ferdinand von Richthofen, quien realizó estudios geológicos tanto en Asia como en América, y sobre todo es importante porque él descubrió el oro en California, y toda esa información que él recogió, él la plasmó en un atlas, que es muy importante pues y da contribuciones al desarrollo de la geografía. Además tenemos a Federico Ratzel, que es el fundador de la antropogeografía. Sus obras más destacadas son La Tierra y la Vida y los Estados Unidos de América. En la Edad Contemporánea también tenemos a Emmanuel de Marton, quien hizo estudios importantes de geografía física, a Paul Vidal de la Blache,
¿Quién es el padre de la geografía humana? A Emily Durkheim, que estableció la relación entre la geografía y la sociología. Y es importante entonces que hayamos pues observado, como les indiqué, los aportes importantes con respecto a la evolución de la geografía. Bien, vamos entonces a continuar. Vamos a continuar. Un momentito por acá, me permiten un segundo. Vamos a continuar entonces. Es importante, voy a tratar de ver si pudiese presentarles la tarea de hoy. Me permiten un segundito. Para ver si ahora tenemos un poquito más de suerte y pudiésemos observar entonces lo que tenemos que realizar. Vamos a ver un segundo. Bien, acá, vamos a ver si pudiésemos entonces compartir la pantalla y me permite entonces que ustedes puedan observar. Vamos a ver aquí. Bien. Me confirman, abren micrófono por favor y me confirman si pueden estar observando la plataforma. ¿Me confirman por favor, jóvenes? Pueden abrir el micrófono con confianza y me confirman. Sí, profesora, no, profesora. Sí, profesora. Ah, gracias, gracias, sí. Bien, entonces aquí tenemos, jóvenes estudiantes, cuando usted entra en la plataforma de trabajo de la materia que estamos ahora mismo abordando, que es geografía de séptimo grado, lo primero que usted puede accesar aquí a la mano izquierda en la descripción del curso, ¿verdad? Aquí usted puede observar que les he colocado, ¿verdad?, una muestra de la belleza, de la riqueza natural que tiene nuestro país y que es uno de los objetivos de la geografía, que es trabajar por mantener los recursos naturales. Entonces, es importante que recordemos que el conocimiento no es solamente para aprobar una materia, no. El conocimiento es para ponerlo en práctica. Y las cosas hermosas, por ejemplo, en este caso, tanto lo cultural como lo natural es importante. Entonces, la geografía de Panamá definitivamente que es una asignatura muy importante en el estudio y de la formación integral de ustedes como futuros profesionales. Entonces, aquí pues les he animado colocándole una de las bellezas de nuestro país y les compartí una frase de Nicole Garay que dice: pedacito de tierra, tan alegre y soleado bajo el azul profundo de tu suelo estival, tú viniste a la vida como un predestinado libre de toda mancha de culpa original. Es una poesía de Nicole Garay. Y están pues mis contactos con respecto para que ustedes puedan entonces cualquier pregunta, estoy a disposición, lo pueden anotar allí. ¿Ya lo anotaron? Los que no entran a la plataforma. Vamos a avanzar. Entonces, está, ¿verdad?, un mensaje sencillito para ustedes y sobre la importancia, pues, de nuestra materia, la descripción, qué trata la geografía de nuestro país. Vamos a trabajarla,
la geografía no solamente como el conocimiento teórico, sino la importancia de este al desarrollo de nuestro país. Ahora cuando estamos pasando el problema de la pandemia del coronavirus, entonces la geografía nos permite a nosotros tener un conocimiento actualizado por medio de la geografía geografía estadística, podemos entonces nosotros saber qué cantidad de personas están teniendo ese problema, las áreas geográficas, por medio de la cartografía se hacen representaciones. Entonces, definitivamente, como lo vimos en la primera clase, es importante la geografía. Acá tenemos los objetivos generales de la materia, que es importante, ¿verdad?, el conocimiento del mundo, conocer la importancia de la superficie terrestre. Este es nuestro hogar. Hasta la fecha es el único lugar que tenemos para vivir. Entonces nosotros debemos valorarlo en su justa dimensión. Debemos entonces, importante también como objetivos generales, identificar las características de las regiones en nuestro país. Y las características de las regiones del país está definitivamente íntimamente ligada a todas las actividades de las regiones. Lo que se dedican a la economía, sus características culturales, y es importante entonces estudiar las diferentes regiones de nuestro país para conocerlo un poquito mejor. Estos son los objetivos generales. Luego tenemos entonces las actividades que se plantean en la plataforma, y esto es importante que les quería mencionar antes que avanzáramos, y es la evaluación de la materia. Bien, la evaluación unidireccional tiene un valor del 80%. La unidireccional, bien, la coevaluación tiene un valor del 10% y la autoevaluación tiene un valor de 10%. En total es un 100%. Entonces usted tiene que considerar que va a haber diferentes actividades. Va a haber diferentes actividades y que estas actividades entonces se van a ir agrupando. Para poder promediarles, hay actividades grupales, hay actividades individuales, hay ejercicios. Entonces todo esto se suma y puede entonces tener un promedio. No es solamente en una sola línea, sino que aborda diferentes aspectos. Entonces, esto es importante. Les comento, ha habido momentos en que se evalúa un trabajo, ya sea en la plataforma o de manera física al módulo, y el estudiante estos 10 puntos y estos 10%, perdón, los pierde porque no llena la coevaluación, porque no llena la autoevaluación. En su momento se las voy a enviar cuando sea el momento oportuno, eso es prácticamente al final del curso. Y para los que están en módulo y están de oyentes, pues, para afianzar pues los conocimientos, también se les da la misma recomendación, porque hay muchos módulos que no se coevalúa el estudiante ni autoevalúa. Cuando hablamos de coevaluación, es la evaluación que se hace en grupo. Usted le pide a un compañero o una compañera que lo evalúe, es decir, él va a dar la percepción que tiene de usted. Y la autoevaluación es la percepción que tiene usted mismo. Entonces usted mismo se va a autoevaluar de una manera muy responsable y honesta. Entonces, esto tienen que tomarlo muy en cuenta, muy en cuenta. Bien, acá después de la descripción del curso vamos a ver entonces los documentos. Para los que van a trabajar en la plataforma tenemos el tema 1 de la primera semana y el tema 2 de la segunda semana. Son los dos temas. Entonces usted puede trabajar, ahí está el contenido para que usted vaya trabajando las asignaciones. ¿Dónde están las asignaciones? En trabajos. Aquí en trabajos usted puede, ¿verdad? Evaluación individual. Evaluación individual. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo que tomar una anotación para los que van a trabajar en plataforma y yo sé que la asignación número 1 va para el promedio individual.
vamos a llamarle promedio o compendio de notas, individual. ¿Qué vamos a trabajar en la asignación número 1? Esta fue la que le colocamos la semana pasada. Bien, a nivel general, define el concepto de geografía, construye un esquema de llaves sobre la evolución de la geografía y un mapa conceptual sobre la geografía en la edad antigua, media, moderna y contemporánea. Bien, miren que aquí dice evaluación individual. Ya yo sé que cuando la profesora me evalúa esto va para la parte individual. Recordemos los micrófonos, por favor. Debemos estar muy pendientes de los micrófonos y tenerlos cerrados. Y si deseo, pues, preguntar algo en este momento, usted abre el micrófono y dice, profesora, y yo con mucho gusto le doy la participación. Porque ahora mismo estoy en pantalla completa y no, si usted levanta la mano para pedir la palabra, yo no lo puedo ver porque estoy en pantalla completa. Bien, esa es la asignación 1 para los de plataforma. La asignación 2 para los de plataforma, entonces también está aquí. Usted va a hacer un cuadro sinóptico, ¿verdad? De la evolución de la geografía. Un cuadro sinóptico es lo que usted va a realizar. Y aquí está importante los criterios de evaluación. ¿Qué yo voy a hacer en ese cuadro sinóptico? Bueno, siempre tenemos que cuando vamos a hacer una tarea mirar los criterios de evaluación, porque ellos son los que me van a dar el norte y me van a decir qué cosas yo tengo que hacer para desarrollar en el trabajo que me están pidiendo. La profesora dice que es importante el contenido, que es importante en el cuadro sinóptico jerarquizar los conceptos, la claridad en el esquema, la síntesis, ilustraciones, una página individual y la puntualidad. Esto tiene un valor total en plataforma de 40 puntos. De 40 puntos. Entonces, es importante considerar las dos asignaciones que tenemos para la fecha. Vamos a ver entonces ahora acá con respecto al trabajo que vamos a realizar. Ya sabemos que tenemos 2 tareas para los estudiantes de plataforma, para los de módulo, igual también les sirven estos temas que estamos trabajando porque son los mismos temas definitivamente que estamos trabajando con respecto a los módulos. Tal vez no será exactamente la misma tarea como le aparece en el módulo, pero definitivamente estamos en la misma línea. Bien, para avanzar en estos últimos minutos de la clase, les voy entonces, ustedes vieron en la tarea que les pedía un esquema. Entonces nosotros, cuando usted observe la grabación anterior, de la clase anterior, le hablamos de los mapas conceptuales, le presentamos un video. En esta clase vamos a trabajar entonces el tema de los esquemas. Así que les voy a presentar el... Para esto voy a cerrar el micrófono para que ustedes puedan... Miraremos qué es un cuadro sinóptico y cómo se hace. Primero hablaremos de la definición. Un cuadro sinóptico, también conocido como mapa sinóptico y diagrama o esquema de llaves, es una forma visual de resumir y organizar ideas en temas, subtemas y conceptos. Esta herramienta sirve para identificar la información más importante de un texto y así comprenderlo mejor. Es una técnica ampliamente usada para organizar el contenido de conocimientos de manera sencilla, lógica y condensada. Se usa principalmente en el ámbito educativo como herramienta de enseñanza, pero puede también ser muy útil en el ámbito profesional o laboral, al permitir organizar ideas o conceptos que después se materialicen en proyectos. Ahora veamos la estructura de un cuadro sinóptico. Los cuadros sinópticos se caracterizan por la jerarquía que siguen, organizando la información en orden de importancia y relevancia. Esta estructura se desarrolla a partir de un tema principal, el cual funciona como ancla para organizar el resto del contenido. Generalmente, los cuadros sinópticos se presentan por medio de llaves y toman forma de diagramas. Las llaves en los cuadros sinópticos se utilizan como conectores de ideas para organizar la información en grupos y subgrupos de ideas. Hay ocasiones en que no se necesita usar llaves, en especial cuando se trata de otros tipos de cuadros sinópticos. A propósito, existen 3 tipos de cuadros sinópticos: de llaves, de diagrama y en red.
La diferencia principal entre estos es la manera en la que presentan la información visualmente. Los cuadros sinópticos de llaves son los más comunes y se caracterizan por su uso de llaves para organizar la información en ideas principales, secundarias y complementarias, como ya hemos mencionado. A continuación veremos cómo se hace un cuadro sinóptico. Para crear o hacer un cuadro sinóptico se debe identificar los subtemas que conforman nuestro tema de estudio, identificar también sus variables, relaciones y cualquier detalle que pudiera ser importante. La jerarquización adecuada se puede lograr al identificar palabras clave o conceptos breves, y a partir de este punto se empezará a ampliar el cuadro sinóptico. Es habitual poner el tema o idea general en la parte izquierda, centrado, y después se van agregando las ideas principales, ideas complementarias o secundarias y después los detalles, jerarquizando o esquematizando en orden de importancia. En este sentido, la construcción de un cuadro sinóptico inicia con la revisión general de un tema, lo que permitirá identificar cuáles son las ideas principales, ideas secundarias y los datos relevantes. En esta fase es importante realizar un buen análisis y clasificación de las ideas. El siguiente paso es crear la estructura del cuadro sinóptico como tal. Existen numerosas herramientas con las que se puede realizar un cuadro sinóptico. Entre ellas tenemos Excel, Xmind, FreeMind o FreePlane. Excel es quizás la más básica. Tiene la ventaja de proporcionar mucho espacio por si tenemos que crear una jerarquía con muchos niveles, y se puede crear las llaves fácilmente y ajustarlas de acuerdo a las dimensiones del cuadro sinóptico. Finalmente, mostraremos algunos ejemplos de cuadros sinópticos con diferentes temas. También le puede interesar el siguiente video. Estudiantes que nosotros organicemos todo este material que estamos trabajando con la ayuda ya sea de mapas conceptuales, de cuadros sinópticos, pero debemos entonces utilizar esas técnicas de estudio que le van a servir tanto para su vida en la secundaria como en una futura universidad. Entonces, pongámosles mucha atención porque es de mucha importancia, ¿verdad?, aprender a realizar tanto para el estudio personal como para la presentación de trabajos estas herramientas. Bien, ¿alguna pregunta?